En este video vamos a pasar a explicar el circuito de control y de fuerza para la inversión de giro de un motor trifásico. Para ello es necesario saber cómo podemos lograr la inversión de giro en un motor trifásico. Aquí tengo dos circuitos que les muestro en pantalla, donde el del lado izquierdo nos podemos evidenciar que las líneas de alimentación están conectadas a las tres borneras del motor de una manera directa. L1 con U1, L2 con B1 y L3 con W1. En el lado derecho podemos apreciar de que estamos realizando una modificación. Estamos cambiando dos de las tres bobinas, el orden de su conexión. Lo que estaba conectado a la línea que estaba conectado a 1 ahora está conectado a B1, y la línea que estaba conectado a B1 ahora lo conectamos a U1. Entonces con eso estamos cumpliendo con lo que nos dice la teoría, que debemos cambiar para obtener la inversión de giro de un motor trifásico dos de las tres borneras que tiene. Si nosotros iniciamos la simulación, cerramos el primer disyuntor, vemos que en esta conexión el motor trifásico tiene un sentido de giro horario, y cuando yo voy a cerrar el segundo disyuntor, con el cambio de las dos de las tres borneras del motor, podemos evidenciar que el sentido de giro del motor trifásico ahora es antihorario. Ahora vamos a realizar inicialmente el circuito de fuerza, para lo cual voy a requerir una línea trifásica. Voy a necesitar también lo que es un interruptor trifásico. De la misma manera requeriremos dos contactores. Para el lado de la protección, un relé térmico y lógicamente un motor trifásico con tres borneras de conexión para realizar un arranque directo. Vamos a situar los elementos de una manera que esté ordenada. Y posteriormente pasamos a realizar las conexiones entre cada elemento. Vamos a conectar la línea de alimentación al disyuntor trifásico, del disyuntor trifásico a el contactor, la salida del contactor a la entrada del relé térmico, y por último del relé térmico hacia el motor. Vamos a conectar la línea de protección hacia el motor de puesta a tierra. Ahora vamos a conectar el segundo contactor de la siguiente manera. Este contactor va a ser el que nos va a permitir realizar la conmutación o el cambio en las conexiones del motor trifásico. El contacto 1 y 2 de este segundo contactor, en la entrada está conectada a la línea 1. En este caso lo voy a conectar a la línea 3 para realizar ese cambio que requerimos para el control de inversión de giro. El de la línea 2 lo voy a conectar en la misma línea, ahí no voy a hacer el cambio, pero en la tercera línea sí voy a modificar, porque lo voy a llevar a la primera línea. De esta manera ya estamos realizando que va a existir un cambio cuando el contactor 1 se energice y cuando el contactor 2 se energice. Vamos a ir cambiando los nombres de cada elemento. Mi interruptor va a ser Q1, mi primer contactor lo voy a denominar como KM1, mi segundo contactor como KM2, mi relé térmico como F1
y nuestra carga le colocamos el nombre que le corresponde, motor. Prácticamente llegaría a ser ese el circuito de fuerza de un circuito de inversión de giro de un motor trifásico. Vamos a pasar a trabajar en el circuito de mando. Vamos a requerir una alimentación de línea por arriba y en la parte de abajo una alimentación de neutro. Los elementos que vamos a requerir: inicialmente vamos a necesitar un contacto normalmente cerrado del relé térmico, posteriormente un pulsador de paro que es normalmente cerrado, luego un pulsador normalmente abierto. En este caso vamos a usar dos pulsadores normalmente abiertos, uno para el giro en sentido horario y el otro para el sentido antihorario. Vamos a requerir las bobinas de cada contactor, dos bobinas. Vamos a utilizar contactos normalmente abiertos, los cuales nos van a permitir realizar la autodetención o enclavamiento de cada pulsador. Y vamos a utilizar por último contactos normalmente cerrados de los contactores para poder controlar de que en ningún momento lleguen a cerrarse los dos pulsadores, es decir, de sentido horario y antihorario al mismo tiempo, ya que el mismo generaría un cortocircuito. Vamos a utilizar pilotos. Vamos a utilizar tres pilotos de señalización, uno que nos va a mostrar si el motor está funcionando en sentido horario, el otro en sentido antihorario, y vamos a utilizar un piloto que nos va a visualizar si en caso existiese una falla en el relé térmico. Por último, vamos a necesitar para el funcionamiento de este último piloto un contacto normalmente abierto del relé térmico. Ya con todos esos elementos vamos a pasar a ubicarlos de una manera que sea más sencilla su conexión. Lo ordenamos y posteriormente a ello vamos a ir conectando el circuito. Vamos a derivar de la línea de fase a la entrada del contacto normalmente cerrado del relé térmico, posteriormente de ahí al pulsador normalmente cerrado, del pulsador normalmente cerrado a un pulsador normalmente abierto para el arranque en sentido horario, de este pulsador hacia el contacto normalmente cerrado del contactor KM2 para hacer ese control que no exista un cortocircuito. Y por último lo conectamos a la bornera A1 del primer contactor y cerramos el circuito con una conexión directa a neutro de dicha bobina. Vamos a conectar los contactos normalmente o el contacto normalmente abierto para hacer la autodetención del primer contactor, que es en sentido horario, y también vamos a conectar nuestro piloto de señalización cuando mi motor esté funcionando en sentido horario. Trabajamos de la misma manera con el circuito para el arrancado en sentido antihorario del motor trifásico. Conectamos el pulsador hacia el contacto normalmente cerrado del contactor KM1 y de este a la bobina del segundo contactor y cerramos el circuito con neutro. Conectamos el contacto normalmente abierto en paralelo para la autodetención y vamos a situar nuestro piloto de manera adecuada para que la conexión sea más simple. Posteriormente a ello, aquí hay un error. Este piloto debe energizarse cuando la bobina del segundo contactor está encendida.
Por último, nos falta la conexión de la señalización cuando el relé térmico dispare una falla. Para ello conectamos el contacto normalmente abierto a línea, este contacto normalmente abierto hacia el piloto, y cerramos el circuito con la otra bornera del piloto hacia neutro. Modificamos los nombres para relacionar los distintos elementos del circuito de mando con el circuito de fuerza. El relé térmico tiene el denominativo de F1, entonces cambiamos a ese nombre sus contactos auxiliares para que se relacione y el programa se dé cuenta que corresponden al mismo elemento. Mi pulsador de paro lo voy a nombrar como S1, en el pulsador de sentido horario como S2, el pulsador de sentido antihorario como S3. Vamos a renombrar las bobinas de los contactores para relacionarlo con los contactos de fuerza en el circuito de fuerza. El primero es denominado como KM1, el segundo corresponde al KM2. Las lámparas, el de marcha en sentido horario lo vamos a colocar de verde. Aquí lo vamos a colocar sentido SH, sentido horario. La otra lámpara lo vamos a colocar como SA, sentido antihorario. Y la tercera lámpara lo vamos a denominar como falla. Y por último debemos relacionar los contactos auxiliares. El contacto auxiliar para el enclavamiento del primer pulsador para el sentido horario lo vamos a relacionar con el contactor que lo energiza, que es KM1. De la misma manera para el otro pulsador, en este caso que va a trabajar con KM2. Y los contactos normalmente cerrados deben relacionarse de forma cruzada, ya que esta parte nos permite de que no puedan ser accionados los dos pulsadores a la vez. Entonces el que está conectado en serie al pulsador en sentido horario lo vamos a relacionar con el contactor que va a permitir que el motor arranque en sentido antihorario de forma cruzada, ¿no? Es decir, este contacto con esta bobina y este contacto con esta otra bobina. Esto lo vamos a colocar el KM1 y prácticamente ya tuviésemos todo nuestro circuito desarrollado. Veamos que no exista ninguna falla y que el funcionamiento sea el correcto. Colocamos en modo de simulación. Vamos a cerrar el interruptor del circuito de fuerza. En el circuito de mando ya no lo utilizamos, pero vamos a hacer la prueba para ver si es que arranca el sentido horario. Pulsamos S2 y evidenciamos que el motor arranca de manera correcta. Nuestro piloto, que es de color verde, está energizado, y si yo pulso el pulsador S3, que es para el sentido antihorario, vemos que no va a generar ningún cortocircuito, no va a energizar la bobina. ¿Por qué? Porque el contacto KM1, que es normalmente cerrado, se abre cada vez que su bobina correspondiente se energice, evitando de esta manera de que se llegue a energizar la bobina del segundo contactor y pueda generar un cortocircuito. Entonces, con nuestro pulsador S1 paramos el motor y tenemos la posibilidad que con el pulsador S3 arrancar el motor ya en el sentido anti-horario. Podemos verificar que mediante la flecha que nos ofrece el gráfico en el software, nos muestra el sentido de giro que está funcionando en sentido anti-horario. Y de la misma manera, si pulso el pulsador S2, no va a energizarse el contactor KM1. Entonces, motivo por el cual no va a existir ninguna falla ni cortocircuito en el circuito de fuerza. Podemos simular una falla, el disparo del relé térmico, haciendo un clic sobre el circuito de fuerza, sobre el símbolo, y vemos que el contacto normalmente cerrado se abre, desenergizando todo el circuito, por ende apagando mi motor, y cierra el contacto normalmente abierto para poder energizar la lámpara. El único detalle que nos faltaba era cambiar los colores de los pilotos de señalización. Entonces, como podemos verificar, nuestro circuito funciona de manera correcta tanto en sentido horario
como en sentido antihorario. También realiza ese control de que no pueda darse un cortocircuito en el circuito de fuerza en ambos casos. Y por último, podemos evidenciar que nuestro relé térmico está funcionando de manera adecuada. Cualquier duda que tengan, comentario o consulta, no duden colocarlo en los comentarios. Y recuerden que el archivo de este ejercicio está disponible para su descarga en la descripción del video, para que ustedes puedan descargarlo, hacerlo funcionar en sus equipos de computación y analizar el funcionamiento de este ejercicio.